En breves razones comprendió Santa Isabel, como lo refiere el evangelista San Lucas, la grandeza de la fe de María Santísima cuando la dijo: bienaventurada eres por haber creído, que por esto se cumplirían en ti las palabras y promesas del Señor. Por la felicidad y bienaventuranza de esta gran Señora y por su inefable dignidad, se ha de medir su fe, pues fue tal y tan excelente que por haber creído llegó a la grandeza mayor después del mismo Dios. Creyó el mayor sacramento de los sacramentos y misterio que en ella se habían de obrar, y fue tal la prudencia y ciencia divina de María, Nuestra Señora, para dar crédito a esta verdad tan nueva y nunca vista, que trascendió sobre todo el humano y angélico, y sólo en el divino se pudo fraguar su fe, como en la oficina del poder inmenso del Altísimo, donde todas las virtudes de esta reina se fabricaron con el brazo de su Alteza. Yo siempre me hallo atajada y torpe para hablar de estas virtudes, y mucho más para las anteriores, porque es grande la inteligencia y luz que de ella se me ha dado, pero muy limitados los términos humanos para declarar los conceptos y actos de fe engendrados en el entendimiento y espíritu de la más fiel de todas las criaturas, o la que fue más que todas juntas. Diré lo que pudiere, reconociendo mi incapacidad para lo que me pedía, mi deseo y mucho más el argumento. Fue la fe de María Santísima un asombro de toda la naturaleza criada y un patente prodigio del poder divino. ¿Y por qué en ella estuvo esta virtud de la fe en el supremo y perfectísimo grado que pudo tener en gran parte y por algún modo satisfizo a Dios la mengua que en la fe había de tener los hombres? Dio el Altísimo a los mortales viadores esta excelente virtud, para que sin embarazo de la carne mortal tuviesen noticia de la divinidad y sus misterios y obras admirables, tan cierta, infalible y segura en la verdad, como si le vieran cara a cara, así como le ven a los ángeles bienaventurados. El mismo objeto y la misma verdad que ellos tienen patente con claridad, esa creemos nosotros debajo del velo y oscuridad de la fe. Este grandioso beneficio mal conocido y peor agradecido de los mortales, bien se deja entender volviendo los ojos al mundo cuántas naciones, reinos y provincias le han desmerecido desde el principio del mundo. Cuántas le han arrojado de sí infelizmente, habiéndoselo concedido el Señor con liberal misericordia, y cuántos fieles, habiéndolo recibido sin merecerlo, le malogran y le tienen como burlas, ociosos y sin provecho ni efecto para caminar con él a conseguir el último fin a donde los enderece y guía. Convenía pues a la divina equidad que esta lamentable pérdida tuviese alguna recompensa y que tan incomparable beneficio tuviese adecuado y proporcionado retorno,
en cuanto fuese posible, a las criaturas, y que entre ellas se hallase alguna en quien estuviera la virtud de la fe en grado perfectísimo, como en ejemplar y medida de todos los demás. Todo esto se halló en la gran fe de María Santísima, y solo por ella y para ella, cuando fue sola esta Señora en el mundo. Porque sola María Purísima desempeñó a la divina providencia para que a nuestro modo de entender no padeciera mengua de parte de los hombres, ni quedara frustrada en la formación de esta virtud y en la corta correspondencia que en ella le habían de mostrar los mortales. En este defecto recompensó la fe de la soberana reina, y ella copió en sí misma la divina idea de esta virtud con la suma posible perfección, y todos los demás creyentes se pueden regular y medir por la fe de esta Señora, y serán más o menos fieles cuanto más o menos se ajustaren con la perfección de su fe incomparable. Y para esto fue elegida por maestra y ejemplar de todos los creyentes, entrando los patriarcas, profetas, apóstoles y mártires, y todos cuantos con ellos han creído y creerán los artículos de la fe cristiana hasta el fin del mundo. Alguno podría dificultar, como se compadecía, que la Virgen y Reina del Cielo ejercitase la fe, supuesto que tuvo muchas veces visión clara de la divinidad y muchas más la tuvo abstractiva, que también hace evidencia de lo que conoce el entendimiento, como queda dicho arriba. Adelante repetiré muchas veces. Y la duda nacerá de que la fe es la sustancia de las cosas que esperamos y argumento de las que no vemos, como dice el apóstol, que es decirnos como de las cosas que ahora esperamos del último fin de la bienaventuranza no tenemos otra presencia, ni sustancia o esencia, mientras somos viadores, más de la que contiene la fe en su objeto creído, oscuramente y por espejo, si bien la fuerza de este hábito infuso, con que inclina a creer lo que no vemos y la certeza infalible de lo creído hacen un argumento infalible y eficaz para el entendimiento y para la voluntad segura y sin temor, crea lo que desea y desea lo que espera. Y conforme a esta doctrina, si la Virgen Santísima en esta vida llegó a ver y tener a Dios, que todo es uno sin el velo de la fe oscura, no parece que le quedaría oscuridad para creer por fe lo que había visto con claridad, cara a cara, y más si en su entendimiento permanecían las especies adquiridas en la visión clara o en la evidente de la divinidad. Esta duda no solo no impide la fe de María Santísima, pero antes la engrandece y levanta de punto, pues quiso el Señor que su madre fuese tan admirable en el privilegio de esta virtud de la fe, y lo mismo es de la esperanza, que transciende a todo el orden común de los otros viadores, y que su excelente entendimiento para ser maestra y artífice de esta gran virtud fuese ilustrado unas veces por los actos perfectísimos de la fe y esperanza, otras con la visión y posesión, aunque de paso, del fin y objeto que creía y esperaba, para que en su original conociese y gustase las verdades
que, como maestra de los creyentes, había de enseñar a creer por virtud de fe, y juntar estas dos cosas en el alma santísima de María era fácil al poder de Dios. Y siguiéndolo era como debido a su Madre Purísima, a quien ningún privilegio por gran descendencia ni le debía faltar. Verdad es que con la claridad del objeto que conocemos no se compadece la oscuridad de la fe con que creemos lo que no vemos, ni con la posesión la esperanza, ni María Santísima cuando gozaba de estas visiones evidentes, ni cuando usaba de las especies que con evidencia, aunque abstractiva, le manifestaban los objetos, ejercitaba los actos oscuros de la fe, ni usaba de su hábito, sino de solo el de la ciencia infusa. Mas no por eso esto quedaban ociosos los hábitos de las dos virtudes teologales, fe y esperanza, porque el Señor, para que María Purísima usase de ellos, suspendía el concurso o detenía el uso de las especies claras y evidentes con que cesaba la ciencia actual y oraba la fe oscura, en cuyo perfectísimo estado quedaba a tiempos la soberana reina, ocultándose el Señor para todas las noticias claras, como sucedió en el misterio altísimo de la encarnación del Verbo, de que diré en segundo lugar. No convenía que la Madre de Dios careciera del premio de estas virtudes infusas de la fe y esperanza, y para alcanzarle había de merecerle, y para merecerle había de ejercitar sus operaciones proporcionadas al premio. Y como éste fue incomparable, así lo fueron los actos de fe que obró esta gran señora en todas y en cada una de las verdades católicas, porque todas las conoció y creyó explícitamente con altísima y perfectísima creencia como viadora. Y claro está que cuando el entendimiento tiene evidencia de lo que conoce, no aguarda para creer al consentimiento de la voluntad, porque antes que ella se lo mande, es compelido de la misma claridad a dar ascenso firme, y por eso aquel acto de creer lo que no puede negar no es meritorio. Y cuando María Santísima sintió a la embajada del Arcángel, fue digna de incomparable premio, porque en el ascenso de tal misterio mereció. Y lo mismo sucedió en los otros que creyó, cuando el Altísimo disponía que usase de la fe infusa y no de la ciencia, aunque también con ésta tenía su mérito, por el amor que con ella ejercitaba, como en diferentes lugares he dicho. Tampoco le dieron el uso de la ciencia infusa cuando perdió al niño, a lo menos para conocer aquel objeto donde estaba, como con aquella luz conocía otros muchos, ni tampoco usaba entonces de la especie clara de la divinidad. Y lo mismo fue al pie de la cruz, que suspendía al Señor la vista, y operaciones que en el alma santísima de su madre habían de impedir el dolor, porque entonces convenía que le tuviese y obrase la fe sola y la esperanza, y el gozo que tuviera con cualquiera vista o noticia, aunque fuera abstracta, de la divinidad naturalmente impidiera al dolor,
Si no hacía Dios nuevo milagre para que estuviesen juntos pena y gozo. Y no convenía que su majestad hiciera este milagro, pues con el padecer se compadecía en la Reina del Cielo el mérito e imitación de su Hijo Santísimo, con las gracias y excelencia de madre. Por esto buscó al niño con dolor, como ella lo dijo, con fe viva y esperanza, y también las tuvo en la pasión y resurrección de su único y amado Hijo, que creía y esperaba, permaneciendo con ella sola esta fe de la Iglesia, como reducida entonces esta virtud a su maestra y fundadora. Tres condiciones o excelencias particulares se pueden considerar en la fe de María Santísima: la continuación, la intención y la inteligencia con que creía. La continuación solo se interrumpía cuando con claridad intuitiva o evidencia abstractiva miraba a la divinidad, como ya he dicho, pero distribuyendo los actos interiores del conocimiento de Dios que tenía la Reina de los Cielos, aunque solo el mismo Señor que le dispensaba puede saber cuándo y en qué tiempo se ejercitaba su Madre Santísima los unos actos o los otros, pero jamás estuvo ocioso su entendimiento, sin cesar solo un instante en toda su vida, desde el primer día de su concepción, en que perdiese a Dios de vista, porque si suspendía la fe era porque gozaba de la vista de la divinidad, clara o evidente por ciencia altísima infusa. Y si el Señor le ocultaba este conocimiento, entraba obrando a la fe. Y en la sucesión y vicisitudes de estos actos había una concertadísima armonía en la mente de María Santísima, a cuya atención convidaba el Altísimo a los espíritus angélicos según aquello que dijo en los cantares: la que habitas en los huertos, los amigos te escuchan, hazme oír tu voz. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros.